Posiblemente tú conozcas a alguna persona que, a pesar de llevar un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, haya tenido o tenga diabetes, presión alta, un infarto o a lo mejor cáncer, y te preguntas, pero ¿cómo es posible si esta persona lleva un estilo de vida saludable, hace ejercicio, come bien? ¿Cómo es posible que le dio tal enfermedad? Y de eso te voy a hablar en este episodio, de un concepto relativamente nuevo que se llama medicina de precisión. La medicina de precisión está bajo el concepto de personalizar tu tratamiento, conociéndote a fondo, conociéndote incluso hasta tu perfil genético, conociendo tus genes, conociendo tus variantes. eh, Porque de esta manera podemos identificar qué es lo que te hace daño y qué es lo que te perjudica del ambiente, del entorno en el que tú te desenvuelves. Por ejemplo, ¿cómo sabes que esta persona, que su estilo de vida era saludable? ¿Cómo sabes que su estilo de vida era lo que su cuerpo necesitaba? Porque todos somos distintos. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, especialista en diabetes, y en este video te voy a hablar de la nutrigenética, que es una rama de la medicina de precisión que se enfoca en la interacción que tienen tus genes, tu código genético y los alimentos para personalizar tu dieta, personalizar los suplementos, personalizar las proporciones de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita y que maximices tu salud. Esto pues nace de la necesidad que tenemos hoy en día, el mundo, de las enfermedades relacionadas a un mal estilo de vida. Enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, las tres principales causas de muerte, todas ellas asociadas al estilo de vida. O sea, no hay ningún medicamento hasta el día de hoy que haya demostrado disminuir la incidencia de problemas cardíacos, diabetes o cáncer. Ni siquiera con tantos avances en la quimioterapia se ha logrado disminuir o mejorar la supervivencia de la mayoría de los cánceres, de los más frecuentes. Ok, la medicina de precisión se basa entonces en conocer a profundidad nuestro código genético. Nuestro código genético, nuestro DNA, nuestro material, nuestros genes, ahí viene codificado todo lo que somos nosotros, toda la información, todo lo que somos, punto. Pero también vienen todas las enfermedades que nos pueden dar. Y si tú conoces cuáles son aquellos factores que activan tus genes de la enfermedad, pues entonces puedes eliminar esos factores y que tus genes de la enfermedad no se activen. O por otro lado, identificar cuáles son los genes que te otorgan mayor salud, mejoran tu sistema inmunológico, genes de longevidad, por ejemplo, para que incluyas esas cosas en tu estilo de vida y estimules tus genes que te den mayor salud. La nutrigenética es la fusión de dos ciencias, nutrición obviamente y genética, ¿no? Nutrición es una ciencia que estudia todos los procesos físicos y químicos que suceden en el cuerpo cuando comemos algo, toda la interacción de los nutrientes. Y la genética es una ciencia que estudia los genes, cómo cambian en el tiempo y cómo se van pasando de generación en generación. Nutrigenética es la ciencia que estudia la interacción que hay entre tus genes y tu alimentación. Si bien es cierto que los alimentos no van a modificar tus genes, que de hecho en la medicina de precisión ese no es el objetivo, cambiar tus genes para nada. Hasta el día de hoy la ingeniería genética no es posible para este tipo de enfermedades metabólicas, para la hipertensión, hígado graso, obesidad y cáncer. Hasta el día de hoy no es posible y no es la intención. Pero hay algo que se llama epigenética. La epigenética está como encimita de tu código genético, no son los genes, son otras sustancias, son otras proteínas de las cuales te voy a hablar en otro video a mayor profundidad. Eso sí cambia, eso sí lo puedes cambiar tu epigenoma, como le quieras llamar, epigenética, porque cambiando tu epigenética puedes activar los genes de salud y desactivar los genes de la enfermedad, en pocas palabras. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero en pocas palabras ese es el objetivo y esa es la visión de la medicina de precisión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conocer tus genes,
conociendo esto, qué variantes tienes, conociendo tu epigenética, puedes saber qué te hace daño y qué te beneficia. De otra forma, tú puedes hacer cambios en tu vida, en tu alimentación, en el ejercicio, el sueño, etcétera, 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 pero no tienes la certeza de que eso te vaya a beneficiar, porque estás realizando cambios en tu estilo de vida a ciegas. Por eso es que antes había personas que relativamente con un estilo de vida saludable, comían bien, hacían ejercicio y aún así tenían cáncer, ¿no? Porque llevaban un estilo de vida que no iba de acuerdo a sus genes, no iba de acuerdo a lo que su cuerpo necesita. Si tú buscas recomendaciones saludables del estilo de vida, vas a encontrar generalidades. Esto es, por decir, come frutas y verduras, ¿no? Si bien es cierto que eso es bueno para la mayor parte de la población, va a haber otro porcentaje no despreciable que esto no le va a servir. En otras palabras, lo que a mí me sirve puede ser que a ti no te sirva. O al contrario, lo que a ti te sirve puede ser que a mí no me sirva. Porque todos somos distintos y esa diferencia radica en nuestro código genético, que el día de hoy puedes con estos test genéticos conocer qué variantes tienes y qué es lo que te está perjudicando en tu estilo de vida y qué es lo que podrías agregar o modificar en tu estilo de vida para agregar salud a tu cuerpo. Estos estudios genéticos, bueno, te platico rápidamente. Yo me hice una prueba de la cual pues no te voy a mostrar el resultado, pero te comento que son sumamente certeros, porque en esa prueba, a la hora de entregarme el resultado y en una entrevista que me hicieron varias observaciones de mi estilo de vida, de mis gustos, de lo que hago y lo que no hago, que fueron ciertas y yo sin decirle una palabra. Por ejemplo, me dijeron, te recomendamos reducir el consumo de café porque traes esta variante, bla, bla, bla. Y aquí vimos que consumes bastante. Y pues es cierto, yo consumo 4 o 5 tazas de café al día, ¿no? Yo sin decirles ninguna palabra, ellos supieron eso. Me dijeron, de acuerdo a tu gen tal, que se llama gen clock, que mide tu ritmo circadiano, tú necesitas dormir 7 a 8 horas al día, porque si no te sientes muy cansado, te sientes mal y no tienes ningún problema levantándote temprano a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, lo cual es totalmente cierto. Otro que me llamó mucho la atención es, salí deficiente en algunas vitaminas y minerales y me dijeron lo más probable es que tú no consumas almendras, cacahuates, pistaches, nueces. Y es cierto, o sea, fueron puntos muy específicos, muy acertados y yo sin decirles ni una palabra. Y ahorita nomás te di unos pocos ejemplos, pero me dieron muchas más observaciones que yo sin decir una palabra ellos pudieron conocer e identificar acerca de mi estilo de vida con estas pruebas genéticas. Entonces son bastante acertadas. En mi consultorio apenas acabo de incluir estas pruebas genéticas. Estoy asociado con un laboratorio certificado en estas pruebas y que además protegen tu información, porque esta información genética pues es una información muy 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 personal que no se puede andar pues divulgando, ¿no? Obviamente yo fui el primer paciente, obvio. Vi que el resultado era muy certero. Hice estos cambios en mi estilo de vida y la verdad es que me siento mejor, me siento con más energía. Yo no tengo diabetes, no tomo medicamentos para ninguna enfermedad, pero sí sentí que mi rendimiento aumentó bastante. Ahora, estos test genéticos, que son parte de la medicina de precisión, del que yo te estoy hablando es únicamente de nutrición, pero existen varios, ¿no? Existe una prueba genética para saber cuáles son los medicamentos, si es que tomas varios medicamentos, cuáles son los medicamentos que tu cuerpo es más sensible a ellos, cuáles son los medicamentos que más efectos secundarios te provocan, cuáles son los que menos, y existen un sinfín de pruebas genéticas que estoy seguro posiblemente sea el futuro de la medicina de precisión, individualizar o personalizar el tratamiento de cada persona tomando en cuenta, número 1, tu perfil genético, número 2, tu fenotipo, de lo cual te voy a hablar en otro video, tu estilo de vida actual, tus gustos, tu edad, tu género, tu etnia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estado de salud actual. Tomando en cuenta todas estas variables,
se personaliza tu tratamiento. La medicina actual no funciona así. La medicina funciona con generalidades, es decir, enfermedad de tal, le toca tal medicamento a tal dosis cada 12 horas, ¿ya? Sin tomar en cuenta, pues, tu edad, tu grupo étnico, tu perfil genético, tu estilo de vida actual, sin tomar en cuenta nada de eso. Es como muy general. Y en ciertas enfermedades ha sido muy buena la medicina, pero para ese tipo de problemas, diabetes, presión alta, obesidad, hígado graso, cáncer, no ha demostrado ser muy buena. Entonces, posiblemente la medicina de precisión, tomando en cuenta estos test genéticos, sea una muy buena herramienta en el futuro. Ahora, a la hora de interpretar resultados es muy importante tomarlo también con cierta precaución, tomando en cuenta todas estas variables, tu grupo étnico, género, edad, estado de salud actual, etcétera, etcétera. Porque una cosa es saber tu perfil genético, cómo eres ahorita, pero ahora, qué modificaciones vas a hacer en tu ambiente, en tu entorno, para que vayan de acuerdo a tu perfil genético, porque tampoco son cambios así súper grandes, son micro adaptaciones de tu estilo de vida para que puedas optimizar tu estado de salud. No podemos nosotros ver un resultado y emitir recomendaciones sin hacer una valoración previa, una historia clínica previa, una exploración física, estudios de laboratorio de rutina. No podemos, tenemos que correlacionar ambos. Hasta el día de hoy, en conclusión, no había manera de saber cuál es el estilo de vida saludable que debes de seguir, porque los estilos de vida saludable hoy en día pues aplican a nivel general, pero puede ser que eso no te funcione a ti. Y si tú quieres un tratamiento más personalizado, individualizado a nivel genético, que es hasta el día de hoy lo más avanzado, lo que tienes que hacer es conocer tus genes, hacerte una prueba de este tipo, test genético, para que conozcas qué es lo que tienes que hacer o modificar en tu entorno de acuerdo a lo que tu cuerpo necesita y qué es lo que tienes que eliminar o minimizar, porque es lo que tu cuerpo es más sensible y más probable que te haga daño. Y me gustaría finalizar este episodio comentándote que si bien estas pruebas genéticas pues no son, digamos, de las más económicas que hay en los laboratorios, lo que sí te puedo decir es que Warren Buffett y todos los líderes mundiales concuerdan en algo. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y esta yo creo que es una muy buena inversión. Conoce tus genes, conoce tu metabolismo a fondo, porque con eso vas a poder garantizar un envejecimiento saludable sin que requieras de tomar medicamentos todos los días para estas enfermedades, y que puedas prevenir o reducir mucho el riesgo de cáncer si es que en tu familia hay muchos casos de cáncer. No vas a cambiar tus genes con esa terapia, vas a cambiar tu entorno para que tu entorno esté en sincronía con tus genes y maximices el potencial que tienes escondido en tu DNA.